Bien, en esta sexta parte de la introducción al uso de Adobe InDesign, les voy a contar los elementos esenciales para que puedan elaborar una tabla de contenidos. Entonces vamos a ver cómo efectivamente crear la tabla, cómo formatear la tabla de contenidos y eventualmente cómo actualizarla una vez que teniéndola creada introdujamos nuevos cambios en el documento y tengamos que ver esos cambios reflejados en la tabla de contenidos. Bueno, aquí tenemos nuestro documento de InDesign en el que estuvimos trabajando, en el que aplicamos estilos de párrafo, en el que introdujimos imágenes, tablas. Y si recuerdan de uno de nuestros primeros videos, habíamos especificado para los distintos tipos de títulos unos estilos de párrafo. Bueno, eso va a ser fundamental ahora para que podamos crear nuestra tabla de contenidos. La tabla de contenidos es algo que normalmente va a ir al inicio del documento, pero a priori, sobre todo en documentos largos, no tenemos muy claro cuánto puede llegar a ocupar. Y eso definitivamente va a, de alguna manera, a impactar la numeración de las páginas y por ende cómo es que quedan referenciadas cada una de las secciones de nuestra tabla de contenidos. Entonces, en realidad, para hacer la primera parte de esto, lo que les sugiero es que preparen su tabla de contenidos al final. Con esto vamos a tener una idea de cuántas páginas ocupa y luego sí la armamos al inicio y de esa manera vamos a disponer del número exacto de páginas que necesitamos para tal fin. Muy bien, entonces para hacer la tabla de contenidos tienen que venir acá al menú Layout y hay un ítem hacia el final que se llama tabla de contenidos. Entonces ustedes hacen clic acá y se abre este menú que es para crear la tabla de contenidos. Básicamente yo voy a armar mi tabla de contenidos a partir de incluir ahí la ocurrencia de determinados estilos de párrafo. Debido a que yo creé estilos de párrafo para cada uno de los tipos de títulos que tengo, básicamente que van a ser esos los estilos de párrafo que voy a utilizar. Entonces, si se fijan, acá a la derecha tenemos los estilos para ser utilizados y acá a la izquierda, de momento no hay nada, pero acá es donde van a figurar los estilos de párrafo en base a los cuales se va a construir la tabla de contenido. Entonces voy a buscar ahora acá lo que dice títulos y ahí tengo mis dos títulos utilizados, ¿sí? Título 01 y título 02. Habíamos creado un título 03, pero ese al final nunca lo utilizamos. Entonces vamos a agregar título 01 y después vamos a agregar título 02. Entonces vean que se ha establecido una suerte de jerarquía donde título 01 queda como más importante que título 02. Bueno, por ahora vamos a dejar esto así. Vamos a ponerle OK acá. Y fíjense, cuando le damos OK, automáticamente el cursor cambia a un modo en el que nos hace ver que va a introducir algo de texto. Y acá simplemente lo que hacemos es posicionarnos en el lugar donde queremos insertar nuestra tabla de contenido y hacemos clic y se inserta. Antes de hacer clic, sin embargo, previendo que nuestra tabla de contenidos pueda llevar más de una página, acuérdense de aquello que hacíamos cuando queríamos traer un documento de Word, que apretábamos la tecla Shift y eso determinaba que InDesign creara tantas páginas como necesitábamos. Fíjense que ahí el cursor cambia y se muestra una flecha curva. Ahora yo voy a soltar Shift y ahí eso ya no aparece. Entonces recuerden eso cuando vayan a crear una tabla de contenidos para un documento que pueda ser largo. Como en este caso son pocos los títulos, eso va a estar incluido en una página seguramente. Entonces voy a hacer simplemente clic y fíjense ahí ya quedó mi tabla de contenidos. De momento aún no se parece mucho a lo que sería una tabla de contenidos porque no tengo los puntitos que aparecen entre el título y el número de página. Y el formato que aparece es un poco raro porque es el formato propio de cada uno de los tipos de título. Pero eso vamos a arreglarlo ahora justamente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a venir a Layout de nuevo
y vieron que hay una opción que dice estilos de tabla de contenido. Entonces vamos a hacer clic ahí, se nos va a abrir este menú y lo que vamos a hacer clic aquí es en editar. Una vez que hacemos en editar, aparece ese menú inicial que con el que habíamos interactuado al momento de crear la tabla de contenido, y quiero llamarles la atención sobre algo. Fíjense, yo me voy a parar ahora sobre título 01 dentro de los estilos de párrafo que están incluidos en mi tabla de contenidos, y fíjense aquí abajo dice el estilo para el título 01 en la tabla de contenidos dice el mismo estilo. Bueno, eso no es lo que vamos a querer. Vamos a querer crearnos un nuevo estilo. Entonces vamos a poner nuevo estilo de párrafo y a esto le vamos a llamar tabla de contenidos título 01, basado en nada. En los estilos básicos de carácter está bien Gill Sans. En lugar de semi-bold vamos a poner regular, y en lugar de 18 vamos a llevarlo a 13. Y otra cosa que vamos a hacer es, vamos a venir a donde están los tabuladores, y acá sí hay algo importante. Acá es donde vamos a especificar la presencia de esos puntitos que unen el nombre del título con la página. Entonces acá voy a poner un punto donde dice leader, ¿sí? Y voy a colocar un tabulador directamente acá, pero tengo que asegurarme de que es el correcto. Este que inserté no es el correcto. Ahí sí. Y observen en la página, en este sector de acá, como cuando muevo el tabulador me muestra de alguna manera dónde es que va a quedar. Entonces quiero que llegue hasta casi el borde de la página. Ahí está bien. Entonces le voy a dar OK, y ahí tendríamos ese primer estilo de párrafo creado. Vamos a darle OK acá. Y le damos OK acá. Entonces de momento no vemos ningún cambio, pero si venimos a layout y ponemos actualizar tabla de contenido, acá ven que ya al menos lo que son los títulos principales cambiaron de formato. Ya no tienen una tipografía tan grande y aparecen los puntos. Bueno, ahora vamos a hacer lo propio para el título de nivel 2. Entonces venimos a layout de nuevo, estilos de tabla de contenido, vamos a editar, y ahora vamos a editar el título de nivel 2. El mismo estilo no, le vamos a poner nuevo estilo de párrafo y lo vamos a llamar tabla de contenidos título 02. Y basado en nada, no queremos que hayan dependencias. Y en las formas básicas del carácter, en lugar de regular vamos a usar light y vamos a usar un tamaño menor, 12. Y ahora sí venimos a tabs, y en los tabuladores nos había quedado, como lo tomó del estilo de párrafo que creamos recientemente, tenemos ya el punto y tenemos ya el tabulador puesto donde va hacia el final. Así que le vamos a dar OK, le vamos a dar OK aquí, le vamos a dar OK acá también, y ahora lo único que vamos a hacer es venir a layout y actualizar tabla de contenido. Y aquí tenemos nuestra tabla de contenidos. ¿Sí? Tal vez un cambio que podamos introducir es que de alguna manera los títulos de orden secundario tengan una suerte de sangría, y el espaciado entre las distintas entradas de la tabla de contenidos parece ser demasiado, así que vamos a reducirlo un poco. Entonces vamos de nuevo a layout, a estilos de tabla de contenidos, y vamos a editar esto. Entonces, en primer lugar, bueno, en realidad no necesitamos venir acá porque estos estilos de párrafo los tenemos aquí. Entonces fíjense que tablas de contenido los tenemos acá. Entonces vamos a venir primero a tabla de contenido título 01, y en el espaciado de los párrafos, fíjense el espacio luego del estilo tiene 7 milímetros. Vamos a reducirlo a de repente 3,
Vamos a decirle OK acá. Y ahora vamos a venir a editar el... Asegúrense cuando editan de estar haciendo clic afuera para no modificar sin querer alguno de estos elementos que tenemos acá, aunque si lo llegáramos a modificar en este caso bastaría con simplemente actualizar la tabla de contenidos, pero bueno, no quiero que eso pase. Tabla de contenidos título 02. Vamos a venir al espaciado, 7 milímetros no, vamos a poner 3. Y vamos a decirle que nos coloque una sangría de la izquierda de tal vez unos 5 milímetros. Ok. Entonces ven que ahora ya mi tabla de contenidos empieza a parecerse más a lo que normalmente uno ve en una tabla de contenidos. Estos números que figuran aquí a la derecha, cuando se genere el archivo PDF, van a funcionar como hipervínculos que nos van a permitir navegar fácilmente por el documento. Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo lo que vi es que esto me ocupa una página. Entonces, simplemente puedo eliminar esto de acá. Y vengo al inicio, vengo a mi panel de páginas y voy a añadir alguna página al inicio. Entonces, añadí una. Bueno, no me quedó exactamente al inicio, pero desde acá del panel de páginas puedo pincharla y arrastrarla para que quede al inicio. Entonces, antes de colocar realmente mi tabla de contenidos, conviene que tomemos la precaución de generar otra página, que va a ser la página de la carátula, y después necesitamos a su vez otra página que es donde vamos a poner el título de nuestro informe. Entonces voy a crear otra página inicial y en esta es en la que colocaríamos la tabla de contenidos. Entonces simplemente ahora venimos aquí, venimos a layout y ponemos tabla de contenidos. Como ya la teníamos armada, le decimos OK y ahora hacemos clic acá y ahora ya nos queda nuestra tabla de contenidos en el lugar correspondiente. Si ustedes, digamos, solamente a los efectos de demostrar esto, fíjense, luego del título del último título de nivel 1 no tenemos ningún título secundario. Vamos a ir a la última página y vamos a crear un título de nivel secundario, ¿sí? Por ejemplo, esta última parte vamos a transformarla en un título de nivel secundario. Voy al estilo de párrafo, título 02. Y ahí quedó un título de nivel secundario. Entonces ahora si yo vengo a mi tabla de contenidos al inicio, lo único que tengo que hacer es venir al layout y poner actualizar tabla de contenidos. Entonces yo debajo de este no tengo ninguno, pero ahora debería de aparecer uno. Entonces acá apareció. Y de esa manera ustedes logran actualizar de manera muy rápida vuestra tabla de contenidos.